¿Qué es la educación? ¿El modelo educativo de un país determina la sociedad que tiene? ¿Y qué perdura todavía del régimen franquista? Para responder a estas y otras preguntas, hemos tenido en cuenta 3 puntos de vista: el personal, el académico y el político. Así, conseguimos reflejar el contexto general de lo que ha sido y es la educación en nuestro país. Me llamo Natividad Velasco Moreno. Nací en Madrid el 12 de noviembre de 1938. En mi profesión he sido, hasta que me jubilé, maestra nacional. Yo, el tiempo que estuve en la edad escolar, no había escuela donde yo vivía, y pasaron muchos años. Con 13 años tuve por primera vez algo parecido a una escuela, y después ya no pude seguir estudios de ninguna clase más que los primarios. Entrevistamos a Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, deberíamos empezar con 2 puntualizaciones. Una es que probablemente el término tardofranquismo no es muy adecuado, no se ajusta muy bien a los cambios en el sistema educativo. Y la otra es que la situación del sistema educativo en el franquismo en general no es nada particular, no es más que la continuación de la situación del sistema educativo durante el siglo XX y durante la segunda mitad del siglo XIX. En 1957, en el Hogar Escuela, que es un colegio de salesianas que tenían una escuela para maestros, para maestras. Y bueno, pues la educación que recibí allí es una educación bastante convencional para la época, donde había que ir a misa, había que asistir a todos los oficios religiosos que había allí, además de las clases. Y una formación muy encaminada a formar maestros que fuesen católicos, claro, por supuesto, porque el título que ellas daban era Magisterio de la Iglesia. Y luego, para poder convalidar esa titulación de maestra con la programa nacional, pues tuve que hacer un examen aparte para revalidar los estudios allí recibidos. En aquel tiempo, pues cuando se hablaba de cualquier tipo de moral, de historia, de cualquier materia, estaba como tema transversal el glorioso movimiento nacional. Eso era en todas partes, incluso en la escuela normal también, porque había censura y no se podía hablar libremente. En las escuelas primarias el control ideológico estaba asegurado. El control ideológico era prácticamente todo religioso. Es decir, el agente que vigilaba qué se enseñaba en las escuelas realmente era el cura de la parroquia, que daba catequesis y miraba que en la parroquia no se enseñara nada contrario a la religión católica, e incluso que en la escuela se enseñara, en su parroquia tenía que en la escuela se enseñara la religión católica debidamente, una vez a la semana, 2 veces a la semana. A la escuela no se viene solo a aprender las cosas que os harán falta para ganaros la vida. Es importante saber hacer edificios, atender un comercio, curar enfermos. Pero lo que más importa, a fin de cuentas, es formarse como personas. O sea, como cristianos y como españoles. Y en los institutos, bueno, pues los
institutos de bachillerato los profesores eran profesores de especialidad y había, la ideología estaba garantizada, por así decirlo, por los profesores de formación del espíritu nacional. Es decir, que había profesores que hablan de Entrevistamos a María Luz Martínez Seijo, secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del Partido Socialista Obrero Español, con la que contamos para tener una visión más actual sobre la educación y los cambios que su partido realizó en esta materia en la primera legislatura de Felipe González. Bueno, yo creo que en la dictadura, lógicamente, la educación estaba muy ligada al régimen, ¿no? Por tanto, había un control sobre ciertos principios, ciertos valores que estaban muy asimilados con el franquismo. Por tanto, el sistema educativo no podía estar desligado. De hecho, había un control claro y manifiesto de las asignaturas, de cómo se impartían y de los contenidos que se tenían que trabajar en el aula, ¿no? En el currículum. Hoy en día existe la libertad de enseñanza, es un principio constitucional que está recogido, en el que yo creo que nos encontramos todos muy a gusto, porque francamente estamos en un país en el que la libertad es uno de nuestros principios y tenemos que seguir defendiéndolo, ¿no? Los padres y madres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación religiosa, pero entendemos que el espacio en donde se tiene que recibir esa educación religiosa no es dentro del currículum escolar, sino fuera del currículum educativo, ¿no? Por tanto, puede ser contemplada como una actividad extraescolar, pero entendemos que la formación religiosa fundamentalmente tiene que estar bien en la Iglesia o bien en el entorno familiar. Si bien es cierto que, como hay una garantía de la Constitución, se puede ofertar en los centros, pero no entendemos que tenga que ser parte del currículum educativo, y mucho menos, desde luego, como está actualmente, que sea una asignatura que compute para el expediente académico del alumnado. Yo de todo aquello lo que saqué fue ideas evangélicas, ideas cristianas que sí me han ayudado el resto de mi vida, aunque ya no, estoy muy alejada de los dogmas católicos y de las normas impuestas por el movimiento, por supuesto, porque han pasado muchos años y la sociedad ha cambiado mucho. Lo único que yo podría achacarles a aquella época es que no enseñaban de verdad a ser buenos maestros, porque la pedagogía y la psicología y todo lo que se enseñaba, que se suponía que era específico para una carrera de dedicarte a enseñar, era muy antiguo, era muy teórico y muy poco práctico. O sea, una visión muy artificial de lo que era un niño. Todo eso lo he tenido que ir aprendiendo a fuerza de equivocarme, a fuerza de querer buscar soluciones a los problemas que se te iban presentando. Pero vamos, me imagino que en la normal no habría demasiada diferencia. Yo no sé cómo era la enseñanza en las escuelas oficiales universitarias y normal, pero en aquella época se enseñaba así. O sea, yo, las compañeras que he tenido después, no han estado mejor formadas que yo cuando salí, o sea que lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Yo recibí una educación en mi familia y hasta los 13 años no fui a la escuela, o sea que se supone que ya más o menos estaba educada, ¿no? Pero la formación académica para ser profesional, mala. O sea, simplemente mala. Mala en el sentido de que era corta, no era inexistente la formación profesional, la formación pedagógica, el conocimiento del niño, todo eso, cero, o sea, nada. Eso, cuando tú tenías un problema con un niño que no aprendía, tenías dos cosas: o decir este niño es tonto y aprenderá en otro, o no aprenderá, o decir no, seguramente si yo me esfuerzo y yo busco las soluciones, pues posiblemente encontraré la forma de que se motive y pueda continuar con su aprendizaje, ¿no? Totalmente doctrinal, hasta el punto de que era obligatorio cantar el Cara al Sol antes de entrar en la escuela, con la mano levantada, cosa que no hacíamos los que estábamos en un pueblo, porque allí no iba a vigilarnos nadie, ¿no? Pero si estabas en una ciudad había que alzar la bandera y al mismo tiempo cantar el Cara al Sol.
España! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Y los puntos de la falange había que aprendérselos, y el catecismo era la primera cosa que te preguntaba un inspector cuando llegaba. Y tenías que llevar a los niños a misa el domingo, obligatoriamente. El sábado se daba clase hasta mediodía. En fin, había una vigilancia absoluta de que tú no dijeses ninguna cosa que pudiese ir en contra de lo que estaba establecido por el régimen. O sea, totalmente así. El primer destino fue en un pueblecito que se llama Las Aguas, que es un barrio de San Juan de la Rambla, en Tenerife, un barrio costero, que estaba rodeado de plataneras. Había dos escuelas unitarias, una de niños y otra de niñas, porque en aquella época los niños y las niñas estaban separadas, ¿no? en diferentes aulas. Y solamente había una escuela de niños y una escuela de niñas. Entonces, y una escuela con todos los cursos, desde primero hasta quinto, que era lo que se daba, porque en aquella época la edad obligatoria de escolaridad terminaba a los 12 años y empezaba a los 6, no había preescolar tampoco. Entonces tenías todos los cursos en la misma clase. Según la puntuación que tenías por la antigüedad, pues resulta que te daban, claro, las escuelas que eran más alejadas de las capitales, ¿no? Que a veces estaban incomunicadas, no tenían servicio de autobuses, incluso carreteras asfaltadas, y era prácticamente imposible que un maestro o maestra pudiese volver todos los días a su casa. Entonces estaba ya previsto que adosado a la escuela o junto a ella hubiera una casa para maestros, que casi siempre estaba bastante ruinosa, ¿no? Pero bueno, las escuelas también. Yo recuerdo la escuela de Las Hayas no tanto, porque no era muy antigua, pero en otras escuelas de faltarme los cristales, del váter no funcionar, las sillas y las mesas estaban desvencijadas, por las tejas cuando llovía se caía, entraba el agua y cosas así, ¿no? Y a eso no lo decías al ayuntamiento ni caso. O sea, todo el gasto en escuelas que hizo el franquismo en esa época, en los años 60, o casi todo, se iba para cantidad. Es decir, lo que había mucha demanda y tenían que construir muchos puestos escolares. Y tenían que construir escuelas nuevas. Hasta los años 70 y tantos, todos los años, había una rueda de prensa del ministro de Educación en la cual se anunciaba la creación de 1 o 2 millones de puestos escolares. Y la rueda de prensa era la misma todos los años, y los periodistas todos los años reproducían fielmente la gran noticia: el gobierno creará 1 millón o 2 millones de puestos escolares, que no los tenía que construir solo para cubrir los nuevos ingresos, la nueva demanda, sino también para cubrir los desplazamientos de la gente, porque las migraciones internas eran muy fuertes en aquella época. Entonces había puestos escolares en los pueblos que se quedaban sin ocupar y tenían que construir otros para la gente que migraba a las ciudades en los barrios nuevos. Incluso hasta la tiza la tendríamos que comprar con el propio sueldo, o sea que no era, que era muy poco, era el equivalente a 120 euros de esta época al mes. La remuneración de un maestro no tiene nada que ver con lo que era cuando yo empecé, que era un sueldo de miseria. Cualquiera, se ganaba poco en España, pero cualquiera podía ganar más que un maestro. Nadie tenía interés por lo que se ganaba en acceder a la carrera de magisterio. Sí había mucha gente con vocación, ¿no? Pero la vocación no está incluida en la nómina. Los niños me decían, pues fulanito no viene a la escuela y está cuidando una cabra. Y yo iba a su casa, hablaba con su madre, y a veces los padres se oponían a que los niños vinieran porque estaba haciendo un trabajo, o sea, les estaba sacando un beneficio al niño, a lo mejor con 8 o 10 años. En teoría era obligatoria, en teoría podía ir un policía a exigir que vinieran, y si te ponías un poco pesada lo conseguías, ¿no? Pero incluso con el malestar de los padres, ¿no? que no entendían, porque su vida había sido siempre esa, y la educación era algo que les sonaba completamente ajeno. El sistema, las tasas de escolarización comienzan a aumentar fuertemente en los años 50. No es bajo franquismo, es todavía medio franquismo. Y muy, muy, muy fuertemente en los años 60.
Muy fuertemente quiere decir que se pasa de un 5% de alumnos que estudian bachillerato a un 60% de alumnos que comienzan bachillerato. Eso entre el año 60 y el año 67 o 68. Ese fue el cambio fundamental. El cambio fundamental, por tanto, fue cuantitativo y se produjo, digamos, entre el 60 y el 70, pero comenzando en los 50. Y lo que hizo, y así se puede llamar propiamente tardofranquismo, que es entre el 70 y el 75, porque la ley general de educación comenzó a fraguarse en el 60 y tantos, a mediados de los 60, en el 67, concretamente, lo que hizo fue adaptar la legislación a esa realidad, que consistía en que la gente, hombres y mujeres, pasaron o quisieron pasar a estudiar bachillerato. En todo este tiempo de la dictadura, hasta este momento, incluso 2 o 3 años después, la educación fue algo absolutamente olvidada, inexistente casi. Bueno, inexistente. Había unas escuelas que sí que eran insuficientes, porque en el año, ya unos 7 u 8 años después, había todavía un millón de niños sin escolarizar en edad escolar. O sea, y en estos últimos años sí hubo un cierto avance en la preocupación por la educación, porque, claro, España quería entrar en el mercado común en Europa y el nivel de alfabetismo tan alto que había entre la población no era admisible para un país que iba a formar parte de la Unión Europea. Otros países europeos son solo 3. Francia, países grandes. Francia, Reino Unido y Alemania. Respecto a esos países europeos, España llevaba un atraso secular. Entonces, durante ese tiempo, a partir de los años 60, efectivamente, en España se redujo la distancia o la diferencia en escolarización con, por ejemplo, Francia. Por los años 69, por ahí, 68, 69, empezó a haber un cierto movimiento en algo que estaba absolutamente detenido. Empezó a haber un cambio porque, claro, estábamos intentando que Europa nos admitiera y había que lavar un poco la cara al sistema, ¿no? Y empezaron a agruparse esas escuelas unitarias en centros escolares, en colegios, que ya agrupaban varias unidades de niños de diferentes cursos, y que empezaron a haber transportes gratuitos, empezó a haber en algunos colegios comedores también con unos precios bastante asequibles, y esto pues a partir ya de los años 70, 70 y tantos ya empezó a hacerse notable y se empezó a ver en la población. En medio de la expectación general del país, el Ministerio de Educación y Ciencia ha hecho público su informe sobre la educación en España, popularmente conocido como el Libro Blanco de la Enseñanza. El señor Villar Palasí, en el discurso de presentación del Libro Blanco al Consejo Nacional del Movimiento, explicó a los señores consejeros el contenido del informe, poniendo de relieve que constituye material de trabajo y discusión para formalizar después el proyecto de ley de bases de la educación. Posteriormente, el ministro de Educación y Ciencia informó en el mismo sentido a la Comisión de Educación de las Cortes. Al día siguiente, en el Club de Prensa de Madrid tuvo lugar una rueda de periodistas en la que el secretario general técnico de Educación, señor Díez Hozleitner, explicó el contenido del Libro Blanco a los informadores nacionales y extranjeros. El Libro Blanco consta de 2 partes. En la primera se hace un análisis crítico de la situación actual, poniendo de relieve sus principales defectos con objeto de corregirlos. Entre esos defectos se destaca la falta de engranaje entre la enseñanza media y la enseñanza primaria, las escasas posibilidades de acceso a la enseñanza media y superior de los sectores sociales menos favorecidos, la rigidez del sistema educativo, el déficit de puestos escolares, el bajo rendimiento de la enseñanza superior,
el escaso contenido práctico de la misma y la insuficiencia de la investigación científica. En la segunda parte del Libro Blanco se abordan los principios básicos de una reforma general y articulada de la enseñanza que se basará en las ideas de generalidad, igualdad de oportunidades, unidad e interrelación, sentido práctico, autonomía y libertad. El sistema educativo comprenderá en líneas generales las siguientes fases: educación preescolar 4 años, educación general básica 8 años, bachillerato unificado y polivalente 3 años, educación superior 1 año para un curso común de orientación, 3 años para un primer ciclo y 2 para el segundo, educación de adultos, extensión cultural y formación profesional. Como ha dicho el señor Villar Palasí, lo que se trata es de ofrecer al país un sistema educativo válido para el año 2000. Esto no será posible, sin embargo, sin la colaboración activa de toda la sociedad española. La legislación franquista en materia educativa era distinta de la republicana, pero la republicana era exactamente la misma, porque prácticamente no cambiaron nada de la legislación anterior, la legislación de la dictadura de Primo de Rivera. Hay una continuidad mucho mayor entre el franquismo, la república, la dictadura y la monarquía de la restauración que antes de 1970 y después de 1970. La ley fundamental es la ley de 1970 y hay 2 épocas, antes y después. No importan tanto las divisiones políticas. Es inútil arbitrar soluciones intermedias, estructurar de nuevo un ciclo con independencia de los demás. No más parches ni remiendos. Se hace imprescindible una transformación educativa. El país está implicado en su más urgente empresa, ante las Cortes y ante todos los españoles. El proyecto de Ley General de la Educación y de financiamiento de la reforma educativa es una tarea que nos compete a todos, una obra posible y real que está en nuestras manos. Coincidiendo con el Año Internacional de la Educación, las Cortes aprueban la nueva Ley General de Educación que comporta una profunda reforma del sistema de enseñanza. La escuela era obligatoria hasta los 14 años desde 1964. Ya se redujo, no por obra de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, como ya he dicho, se encontró la demanda ahí y la satisfizo. La Ley General de Educación en la cantidad solo tuvo un impacto importante, pero menor de todas formas, en la escolarización, en la continuación de los estudios de las mujeres. Es decir, lo que aumentó fue la cantidad de mujeres que iban a bachillerato. De tal modo que muy poco tiempo después de implantarse, las mujeres ya superaban a los hombres en la universidad. ¿Y cómo fue ese efecto? Ese efecto tuvo lugar de un modo muy curioso, que fue el siguiente. Gracias a la Ley General de Educación, no creo que nadie pensara en esto, en esta consecuencia. Hombres y mujeres estaban juntos hasta los 14 años en las escuelas y les ponían las mismas notas y tenían las mismas materias. Y a esa edad las notas son ya cosas serias. Es decir, la enseñanza quedó muy formalizada después de la Ley General de Educación. Y entonces era fácil comparar que las chicas valían para estudiar tanto o más que los chicos. Y les resultaba difícil negarles a los 14 años continuar los estudios, cuando en primer lugar hacía mucho tiempo que las mujeres venían aumentando su tasa de escolarización, y en segundo lugar, ese es el avance de la Ley General de Educación, era evidente que lo estaban haciendo también con sus hermanos. Así que los padres no podían decir, tu hermano sí, tú no, sino al contrario, decían, tú sí y tu hermano no, porque tú vas mejor en la escuela. Antes, cuando la separación era a los 10, no había esa comparación. Los hermanos iban al bachillerato a los 10 y las hermanas no podían decir solo, si yo hubiera ido a bachillerato, lo habría hecho muy bien. Ahora no, ahora estamos juntos hasta los 14 y se veía que las chicas eran mejores, algunas veces por lo menos, por término medio desde luego. Bueno, yo creo que una cuestión básica que además aparece en nuestra Constitución es la igualdad efectiva, ¿no? Por tanto, yo entiendo que un modelo educativo tiene que ser reflejo de la sociedad, ¿no? Si somos 50% de mujeres, 50% de hombres y convivimos en sociedad, lo normal es que ese proceso de convivencia comience en la escuela, ¿no? Es saludable, es sano, tenemos que aprender a convivir con ambos sexos
Y desde luego la escuela es el lugar idóneo para aprender ciertas actitudes y ciertos modos relacionales, ¿no? En aquella época, ¿no? Yo recuerdo estar en un colegio que estaban los niños por un lado y las niñas estaban por otro, ¿no? Y que se trabajaban incluso asignaturas de forma diferenciada, ¿no? Es decir, yo creo que toda esa formación, esa educación la heredas, y aunque te hayas formado y hayas seguido teniendo un acceso a una educación y hayas desarrollado un espíritu crítico, hay una parte y un componente, sobre todo del entorno familiar, que ha sido heredado y que además se ha mantenido durante muchos años, que es muy difícil poder desligar y poder luchar contra esas concepciones, ¿no? Y esos conceptos que se ha tenido de la mujer en un segundo término y la mujer vista como un instrumento casi, ¿no? De obediencia hacia el hombre, ¿no? Y con una misión muy clara en la sociedad, ¿no? Es decir, que la herencia de todos esos tiempos, de esa formación, esa educación que se ha dado en la sociedad durante un largo periodo de tiempo, todavía no se ha finalizado, ¿no? La Ley General de Educación, una de las grandes novedades, que tampoco impresiona a nadie, que no encontró ninguna oposición prácticamente, una de las grandes novedades fue restaurar la coeducación, que había sido la única novedad, aparte de la construcción de escuelas, la novedad más llamativa de la República. Bueno, ¿qué ocurre en la transición? Pues básicamente la transición, digamos, que perfecciona y adapta la legislación de la Ley General de Educación. ¿Qué innovaciones trajo consigo la llegada de la democracia al sistema educativo? Entonces ahí intervino primero una ley que no llegó prácticamente a estar en vigor, la LOECE, que es una ley del CD, pero no, en el tiempo, 1980. Y luego ya sí, la LODE, que es una ley primera ley socialista, en 1985. Esa ley reguló y ajustó todo lo que era se formó una red única de centros de financiación pública, centros públicos de gestión pública y centros de gestión privados. Pero era una red única que tenía las mismas obligaciones, tenían las mismas obligaciones de escolarización y que por lo tanto recibían dinero público y se gobernaban también por la misma parte. Entonces la novedad principal de la LODE fue fomentar la participación de la comunidad educativa, de los padres fundamentalmente y de los alumnos en el gobierno del centro. Eso no se había visto antes durante el franquismo. Y lo que también se continuó, los movimientos de renovación pedagógica, continuaron en el espíritu de la Ley General de Educación, que fue bastante liberal en cuanto a métodos. Es decir, introdujo una cosa que llamaban educación personalizada, que consistía básicamente en pasar de la enseñanza de los alumnos encuadrados, todos iguales, a intentar que el maestro o que el profesor atendiera a las necesidades personales. O sea, con un cambio de perspectiva pedagógica. Esas cosas nunca tienen mucha influencia en la realidad, pero bueno, se van notando poco a poco. Yo creo que cualquier cambio social es complicado. Siempre que se hace una revolución en el ámbito que sea, es complicado. Y la LOCSE, que fue nuestra primera ley, fue una revolución educativa. Y hay que partir también de la base en la que estábamos. El derecho a la educación no existía de una manera garantizada, ¿no? El hecho de que el Partido Socialista pusiese la educación como algo obligatorio hasta los 16 años, ¿no? Y que implicase al resto de la sociedad, yo creo que fue un avance muy importante, ¿no? Y ya no simplemente en abarcar el derecho a la educación y la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, sino que además se introdujo una revolución también incluso en la forma de aprender y de enseñar, nuevos contenidos, nuevas metodologías de trabajo. Se sistematizó mucho más el trabajo en los centros, empezó a trabajar en equipos, el profesorado tuvo que implicarse de una manera muy constante
y muy rigurosa con la propia ley educativa, ¿no? Se empezó a trabajar también de una manera muy seria lo que era la formación del profesorado, que había estado completamente abandonada. Es decir, que se hicieron muchos cambios. Con el gobierno socialista de Felipe González mejoró muchísimo las cosas, se subió los sueldos a los maestros bastante, porque éramos el grupo de funcionarios que estábamos peor pagados con respecto a nuestra categoría profesional de toda España. Y hubo varias huelgas para poder exigir y poder conseguir estos derechos. Este movimiento fue adquiriendo fuerza e indudablemente alrededor de los años 84-85 empezó a haber bastante cursos para los maestros, muchos maestros que tenían mucha ilusión, ¿no? Y nunca fueron los medios los suficientes, pero sí que se notó un gran cambio en las aulas, en que todos los niños estaban escolarizados, que eso sería alrededor de los años 80, 81. Entonces empezó a ponerse el preescolar optativo para la gente que quisiera llevar a sus hijos que desde los 3 años, porque antes era imposible porque había niños en edad escolar que no estaban escolarizados y era la prioridad, ¿no? Estaba centrada en respetar su diferencia, en que los padres pudiesen intervenir en la educación de sus hijos formando parte de los consejos escolares, teniendo en cuenta sus opiniones. Se crearon las asociaciones de padres. Y había como una apertura a que los maestros investigaran y pusieran unas materias dentro del currículum establecido, pero con cierta libertad según las regiones y según las características de la escuela que estaban regentando. Lo que pasa es que tuvo como fallo principal es que esto se terminó al final de la legislatura socialista, se quedó pendiente la formación de los maestros y después ya no hubo nada que hacer. Después ya han cambiado las leyes, cambiaron los idearios, cambiaron los principios y cambió todo. O sea, ya han venido otras leyes que se cargaron todo aquello que había sido realmente una aspiración de los maestros que realmente les gustaba la enseñanza. Entonces después ya han sido mucho más burocráticas las leyes y mucho más a tener cubiertos los expedientes y los papeles. Por tanto, sin embargo, el presupuesto sigue creciendo y el gasto sigue creciendo. Hasta 4 veces desde 1970 ahora, por alumno. Un alumno de ahora recibe 4 veces, se gasta en euros, 4 veces más dinero que en el año 70. No hay más alumnos, pero en parte por eso se puede hacer. Eso significa que la calidad de educación tiene que ser algo mayor, la calidad de la enseñanza y en este caso de la educación. Y que es posible discutir matices de este tipo. Y eso es lo que hace la LODE en 1985 y es lo que hace también la LOCSE en 1990. Y luego ya después las otras leyes no tienen ninguna importancia. Pero el paso siguiente es perseguir la calidad educativa, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde veníamos, del franquismo, en qué situación educativa estaba España en relación con otros países de la Unión Europea, ¿no? Mi impresión, por lo menos, es que en materia de enseñanza estamos ahora mismo discutiendo con el ardor de siempre, pero ya sobre cuestiones muy pequeñitas, de poca importancia, y que felizmente pues son eso, justos fines. Bueno, yo creo que sí que ha habido un pacto, ¿eh? El primer pacto que ha habido en la educación, y el único, ha sido el de la Constitución, en torno al artículo 27 de la Constitución, que es el referido al capítulo de la educación en España. Lo que pasa es que es cierto que se quedó un poco cojo, desde mi punto de vista, pero a lo mejor la grandeza de haber sido capaces de llegar a un pacto, un consenso en torno a un artículo, ha servido de base para el desarrollo de posteriores leyes, ¿no? Si bien es cierto que algún artículo concreto del 27 ha dado pie a múltiples interpretaciones y a muchos de los problemas a lo mejor educativos que se están sufriendo hoy en día. Por ejemplo, el de la libertad de enseñanza, ¿no? La Constitución lo refleja y lo reconoce, pero es cierto que la libertad de enseñanza se interpreta de formas muy distintas. Hombre, indudablemente fue un cambio bastante importante porque de no tener absolutamente nada, de tener escasos maestros, de haber falta de puestos escolares, de salir a los 12 años, pues
la educación ha alcanzado la obligatoriedad hasta los 16, por lo menos, ¿no? Y los maestros están un poco mejor formados, hay mejores centros, hay comedores escolares, hay clases extraescolares, pero no, yo no creo que hayamos llegado a decir la educación está en su mejor momento. Queda muchísimo que hacer porque todavía sigue siendo una educación de aula para adentro. O sea, el maestro cierra la puerta y si quiere puede hacer lo que le dé la gana. Hacer lo que le da la gana en el sentido de doy la clase como quiero y que eso no debería ser. Yo creo que tendría que haber más coordinación entre todos los maestros de un centro, un plan de centros bien organizado al que todos tuviesen que atenerse y luego, bueno, más dedicación a cosas de tipo artístico y que fomenten el espíritu tanto como la mente, ¿no? O sea, la mente no solamente en el cálculo y el dominio del lenguaje y las materias instrumentales, sino también algo que eleve el espíritu un poco, ¿no? Yo creo que hay una demanda social. Creo que sería el pacto más importante posiblemente que pudiésemos alcanzar en la historia de España, por lo que decía anteriormente, porque la educación nos afecta a todos como sociedad y es el instrumento básico para garantizar nuestro futuro como sociedad y como país. Por tanto, yo creo que si alcanzásemos este acuerdo educativo, que va por buen camino, creo que sería el pacto de Estado más importante que se podría alcanzar. Es un reto, desde luego. Yo creo que hay una cuestión que es fundamental. En educación los cambios son muy lentos. Para ver los resultados de una ley educativa, para ver los resultados de los cambios educativos, no se necesitan 1 o 2 años, sino se necesitan generaciones. La primera generación, hasta que un niño no empieza en un sistema educativo, en un modelo educativo y finaliza su escolarización obligatoria, no se ve el proceso, no se ve verdaderamente el resultado, los logros que se han alcanzado, ¿no? Y eso nos está pasando en cada una de las leyes educativas que se han ido imponiendo en este país. Que yo creo que tenemos que cambiar también nuestro concepto sobre nuestro propio sistema educativo, prestigiar socialmente la educación, creer que la educación es una cosa de todos, no simplemente de los docentes o de los alumnos que son los que están en el sistema educativo. Y hasta que no seamos capaces como sociedad de creer que la educación es algo de todos, en lo que todos tenemos que estar implicados, porque es nuestro futuro, el futuro de nuestra sociedad, de nuestro modelo económico, de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, yo creo que será muy difícil conseguir esos niveles educativos, ¿no?, que hay en otros sitios. Creo que lo que necesitamos es un sistema más permeable, más flexible, no tan rígido como el que tenemos actualmente, y que permita mayor autonomía en función de las realidades que tenemos en cada zona. O sea, indudablemente siempre el maestro puede hacer algo porque a lo que no se le puede poner censura es al amor. La educación ha sido un tema olvidado en muchas épocas históricas de nuestro país, pero al final siempre hemos sido capaces de resurgir desde el lugar en el que nos encontrábamos para ponernos a la altura exigida a nivel global. Nuestra meta actual es la misma que hace unos años al llegar la democracia: la calidad. Mejorar como sociedad y revalorizar el papel de la educación. Solo así podremos conseguir la educación que todas y todos queremos y merecemos.